Silvia me miró a los ojos esa noche como si nada. Mientras dejaba su bolso sobre la silla del comedor y me decía con una sonrisa neutral que había salido un poco más tarde del instituto porque una compañera había tenido una crisis con su pareja y necesitaba hablar. No le di demasiada importancia en el momento, pero había algo en la forma en que lo dijo, en ese leve titubeo antes de mencionar el motivo, que encendió una alarma silenciosa dentro de mí. No era la primera vez que llegaba más tarde de lo habitual esa semana. La tercera, de hecho. Pero esta vez me di cuenta de que no traía la carpeta azul que siempre llevaba a casa para corregir exámenes. Le pregunté por ella. Silvia, sin inmutarse, dijo que se la había olvidado en el aula y que no importaba porque los alumnos tenían puente. Mientras se iba a la ducha, yo me quedé en la cocina, dándole vueltas a una duda que ya no me parecía tan estúpida como hacía unos días. Me estaba mintiendo en mi cara. ¿Con esa tranquilidad de quien lo ha hecho tantas veces que ya ni lo piensa? El agua de la ducha golpeaba las baldosas mientras yo abría el navegador en mi portátil y buscaba el nombre de esa supuesta compañera de trabajo. No aparecía en ninguna lista del claustro. Tal vez era nueva, pensé. O tal vez no existía. No lo sabía, pero ya estaba en ese punto en el que uno empieza a revisar cosas que jamás imaginó que revisaría. La contraseña de su correo, que una vez me había dicho de casualidad cuando necesitó que le imprimiera algo, todavía funcionaba. No encontré mucho. Silvia no era tonta. Pero en el apartado de envíos recientes, encontré algo que me hizo tragar saliva con fuerza, un PDF titulado Reserva-Granada-Semana Santa. Era de hace 2 semanas. Un hotel boutique. Habitación doble. Nombre del huésped principal, Silvia Moreno. Nombre del acompañante, Campo en Blanco. Desde cuando reservamos hoteles para Semana Santa, le pregunté cuando salió del baño con la toalla en la cabeza, como si no pasara nada, oliendo a ese champú de manzanilla que le gustaba tanto. Ella frunció el ceño, confundida, o fingiendo estarlo. ¿Qué dices? Le mostré la pantalla del portátil. No lo negó. No gritó. Solo suspiró y dijo, muy tranquila, pensaba decírtelo. Iba a ir con Laura. Es una escapada de chicas. Nos lo merecemos. Una parte de mí quería creerle, otra ya estaba calculando cuántas veces me había mentido con esa misma voz pausada. Me acerqué, apagué el portátil, y le dije en voz baja, no me mientas, Silvia. Si me estás engañando, necesito saberlo ahora. Ella me sostuvo la mirada durante unos segundos eternos, luego se giró sin decir nada y se encerró en el dormitorio. Esa noche dormí en el sofá, no porque estuviéramos peleados formalmente, sino porque algo dentro de mí ya sabía que todo había empezado a romperse. El sábado por la mañana me levanté antes que Silvia, lo cual ya era raro, porque ella siempre había sido de las que se despertaban temprano, incluso los fines de semana. Preparé café en silencio, no porque quisiera evitar hacer ruido, sino porque mi cabeza no paraba de reproducir la escena del día anterior. La imagen del documento de la reserva seguía grabada en mi mente. Sabía que no iba a Granada con ninguna Laura. No había ninguna Laura en el claustro del instituto, y aunque la hubiera, nadie reserva una habitación doble con cama de matrimonio y desayuno incluido para un viaje con una amiga sin siquiera mencionarlo antes. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a revisar los últimos movimientos de la cuenta conjunta. No tenía derecho a hacerlo sin consultarla, pero en ese momento no me importaba. Había un cargo a una tienda de lencería en el centro, 2 semanas antes, un pago de más de 150 euros. Silvia jamás gastaba tanto en ropa para sí misma. Su estilo era sencillo, sobrio.
Nunca había mostrado demasiado interés en ese tipo de cosas. No era su forma de ser. Otro movimiento, esta vez de una floristería, un ramo de rosas rojas que ella no mencionó haber recibido ni apareció por casa. Me estaba empezando a marear. Cuando Silvia apareció por la puerta de la cocina, con el pelo aún alborotado y la camiseta vieja de dormir, me observó como si no entendiera qué hacía yo despierto a esas horas. Me preguntó si había dormido bien. No respondí. La miré, esperando que dijera algo que no fuera una mentira más. Pero solo se acercó al armario, sacó una taza, sirvió café y se sentó frente a mí como si nada hubiera pasado. Fue ella quien rompió el silencio después de unos segundos tensos. ¿Vas a estar así todo el fin de semana?, me preguntó sin levantar la vista de la taza. Sentí un nudo en el estómago. No era solo la frialdad de su tono, sino la indiferencia con la que trataba todo el asunto, como si mis dudas fueran una molestia más del día. Estoy así porque no me estás diciendo la verdad, le respondí, intentando mantener la voz baja. Sé que no vas a Granada con ninguna compañera. Sé que estás ocultando algo. Y necesito que lo digas tú. Ella dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y me miró directamente, pero sin nervios, sin miedo, sin culpa aparente. ¿Y qué quieres que diga, Luis? Que ya no sé si esto tiene sentido, que siento que estamos cada vez más lejos y que me asfixio con esta rutina, que hay alguien que me hace sentir algo diferente, aunque solo sea por un rato. ¿Eso quieres escuchar? No supe qué responder. No porque me sorprendiera, sino porque oírlo en voz alta, dicho así, sin rodeos ni dramatismos, fue como recibir un golpe directo al pecho. Ella no estaba llorando, no buscaba justificar nada. Solo lo soltó. Como si necesitara vaciarse. Como si ya no tuviera ganas de sostener esa fachada. ¿Desde cuándo?, logré preguntar. Hace 3 meses, contestó sin vacilar. Fue en una salida con los del instituto, después de una cena. Nos quedamos hablando hasta tarde. Al principio no pasó nada. Solo hablamos. Me escuchó. ¿Y tú ya no me escuchas, Luis? Tú estás en tu mundo, en tus números, en tu oficina, en tu rutina. Yo solo existo para ti cuando las cosas van mal. No puedes justificar lo que hiciste porque yo estaba ocupado trabajando, dije apretando los puños sobre la mesa. He hecho todo por ti, por nosotros. Nunca te ha faltado nada. Siempre he estado. Aunque no lo notes. No has tenido que preocuparte por las facturas, por la hipoteca, por nada, y me pagas así. Esto no va de dinero, me respondió. No va de pagar ni de deber nada. No soy una deuda pendiente, Luis. Soy una persona. Y hace meses que dejé de sentirme como tal contigo. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Fui al salón, me senté en el sofá y sentí como una rabia fría me recorría el cuerpo. No grité, no rompí nada, no la insulté. Solo pensé en todo lo que había perdido sin darme cuenta. En todas esas noches en las que creí que dormía tranquila a mi lado y en realidad estaba escribiéndole a otro. En cada vez que dijo que se quedaba corrigiendo exámenes y estaba compartiendo cama con alguien más. Ese día no volvimos a hablar. Se fue a casa de su hermana, según me dijo por mensaje. Ni siquiera se despidió en persona. Yo me quedé en casa, solo, pensando en que había hecho mal, en si había señales que ignoré, en si hubo un momento en que pude haber cambiado el rumbo de las cosas y simplemente no lo vi. Cuando Silvia volvió a casa el domingo por la noche, no traía maletas ni ropa, solo la cara dura de quien sabe que ha roto algo y ya no tiene intención de arreglarlo. Entró como si nada,
Se quitó el abrigo y lo colgó en su sitio de siempre, como si no hubiera pasado el día anterior confesando que tenía a otro hombre en su vida. Yo estaba en el salón, sin tele encendida, con el portátil apagado y una copa de vino que ya no tenía sabor. Me miró de reojo, cruzó hasta la cocina, abrió la nevera, sacó un yogur y lo comió de pie, sin decir palabra. Fue como ver a un extraño usando mis cucharas, pisando mi suelo, moviéndose por mi casa como si nada le importara. Cuando terminó, se me acercó con esa serenidad que me resultaba tan insoportable y me soltó la frase que me cambió por dentro. Tenemos que hablar, pero sin gritos ni tonterías, por favor. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba que hablara. Necesitaba entender qué clase de persona era la que tenía delante. Silvia se sentó al otro lado de la mesa del comedor, con las manos cruzadas sobre la superficie y la mirada fija en mis ojos. Esto no es solo por lo que pasó con él. Ya lo he terminado. No tiene nada que ver con lo que quiero ahora. Pero sí me hizo darme cuenta de muchas cosas. No quiero seguir contigo por obligación. No quiero fingir más. Y sé que tú tampoco eres feliz desde hace tiempo. Yo no he estado con otra persona, Silvia. Yo no me he ido a la cama con nadie más, respondí sin alzar la voz, pero dejando claro que la distancia entre nuestras realidades era ya insalvable. Que tú no te sientas feliz no te da derecho a traicionar así a alguien que confió en ti. Si querías irte, podías haberlo dicho. Podías habértelo ahorrado. Esto fue una puñalada por la espalda, no una búsqueda de felicidad. No te lo niego, dijo sin apartar la vista. Lo hice mal. Lo sé. No vine aquí a justificarlo. Vine a explicártelo. No quiero seguir viviendo contigo como si no hubiera pasado nada. Pero tampoco me quiero ir de esta casa como si fuera una ladrona. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque el descaro me pareció insultante. Ya lo hiciste, Silvia. Ya te llevaste todo sin pedir permiso, la confianza, la intimidad, el respeto, y ahora quieres cerrar con una charla pacífica. ¿De verdad crees que puedes irte como si hubieras devuelto un libro a la biblioteca? No quiero pelear, insistió. Estoy dispuesta a dejarte la casa, los muebles, todo. Me voy a buscar un piso para mí sola. No voy a vivir con él, si es lo que piensas. No hay plan de pareja con esa persona. Solo quiero empezar de nuevo. Esto se acabó, y tú lo sabes. Ahí fue cuando se me cruzó el cable. Me levanté, caminé hasta el escritorio donde tenía guardada la carpeta con los extractos de la cuenta, las capturas de pantalla, los correos que logré recuperar. Todo lo que probaba que su historia de ya no estamos juntos era mentira. Se la tiré sobre la mesa y le dije, no me tomes por idiota, Silvia. No solo no terminaste nada, sino que seguís viéndote. El sábado estuvieron juntos, él pagó el hotel, y fuiste en su coche, lo niegas. Ella abrió la carpeta, vio los documentos, y su cara cambió. Por primera vez en días la vi perder el control, aunque fuera solo en su respiración. Cerró la carpeta con calma, la dejó a un lado, y dijo sin rodeos, sí, fui. Tenía miedo de decirte que todavía nos estábamos viendo. No porque quisiera esconderme, sino porque sabía que te ibas a poner así. Quiero dejarlo, de verdad, pero no es tan fácil. Esto no es solo algo físico. Me hace sentir viva, Luis. Tú ya no me haces sentir nada. Ese fue el golpe final. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo como el respeto que alguna vez tuve por ella se deshacía sin remedio. Lo único que atiné a decir fue, entonces no vuelvas más. No quiero verte por aquí. Te vas mañana y no vuelves a entrar en esta casa. Y si no estás de acuerdo,
hablaremos con abogados. Silvia se levantó sin decir nada más, subió las escaleras y pasó la noche en el cuarto de invitados. Yo no dormí. Me pasé la madrugada sentado en la cocina, pensando en cada momento en que confié en ella, en cada vez que la defendí, en cada vez que creí que éramos un equipo. Y ahora todo eso no era más que un recuerdo manipulado por alguien que había decidido borrarme de su vida mucho antes de que yo me diera cuenta. A las 8 en punto de lunes la eché de casa sin volver a mirarla a los ojos. No le ofrecí ayuda con la maleta, no me interesó saber a dónde iba ni con quién, solo abrí la puerta y me mantuve firme mientras ella pasaba por delante sin una palabra, con una maleta pequeña. El abrigo en el brazo y una expresión que no decía nada. Cerré la puerta detrás de ella y por primera vez en días sentí que podía respirar, pero no era alivio, era rabia contenida. Me quedé solo, con la cafetera aún caliente, el eco de sus pasos bajando por la escalera del edificio y el olor de su perfume todavía flotando en el aire. Me fui al trabajo como cualquier otro lunes, pero no hice nada. Me senté frente al ordenador, abrí una hoja de Excel y me quedé mirando la pantalla en blanco durante horas. No estaba triste, no estaba deprimido, estaba furioso. Y en medio de esa furia, se me ocurrió algo que no tenía nada de noble. Volví a casa antes de lo habitual. Me senté en el escritorio del salón, abrí el correo de Silvia con la contraseña que nunca cambió y empecé a revisar todo. Ya no buscaba pruebas, eso ya estaba claro. Lo que quería era entender con quién me había traicionado. ¿Quién era ese tipo? Lo encontré. Tenía un correo suyo, varios en realidad. Firmaba como Jorge L. y trabajaba en otro instituto, también en Madrid. Había fotos de él, mensajes de voz, planes que hablaban de pasar fines de semana juntos, incluso mensajes burlándose de mí. Ahí fue cuando se me cruzó algo en la cabeza y ya no hubo vuelta atrás. No fue un impulso, fue algo calculado. Guardé todo en una carpeta con fecha y hora. Fotos, audios, mensajes. Todo. Lo imprimí. 17 páginas. Después redacté un mensaje anónimo desde una cuenta nueva y lo envié a la dirección del instituto donde trabajaba Jorge. A la dirección general, al jefe de estudios y al correo genérico de Lampa. No dije mi nombre, solo les informé de que uno de sus profesores estaba teniendo una relación íntima con una compañera casada, también docente. Utilizando salidas de trabajo y recursos públicos para encuentros personales. Adjunté capturas, citas y una línea final, los padres merecen saber en qué manos dejan a sus hijos. Lo envié. Cerré el portátil. Me serví un vaso de vino. Al día siguiente, Silvia me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que todavía tengo guardado. En él no gritaba, no lloraba, no pedía explicaciones. Solo decía, sé lo que hiciste, Luis. No sé si te das cuenta de lo que has provocado. Me has destrozado la vida. Y a él también. Espero que puedas dormir tranquilo. No me sentí culpable. Ni un segundo. Ella había decidido destruir lo que teníamos. Yo solo le mostré lo que era capaz de perder. En el fondo sabía que esa relación con Jorge no iba a durar. No porque yo lo deseara, sino porque estaba construida sobre una mentira. Ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias. Esa misma semana recibí una carta de su abogado. Solicitud formal de separación, menciona bienes comunes, ofrecimiento de acuerdo amistoso. Le respondí con mi abogado. Incluí mi propio dossier con fechas, documentos y una carta donde exigía que se renunciara a cualquier intento de reclamar la vivienda. Ella sabía que si esto llegaba a un juez,
Iba a salir perdiendo. No volvió a insistir. Cedió. Lo que no esperaba era que la familia de Silvia se pusiera en contacto conmigo. Su madre me llamó una tarde, con una voz tranquila, pero claramente nerviosa. Me pidió que hablara con ella, que Silvia no estaba bien, que estaba hundida, que había perdido su trabajo. No dije mucho. Solo le contesté que Silvia había tomado decisiones adultas y que ahora tenía que asumir sus consecuencias. Me preguntó si todo lo que se decía era cierto. Le confirmé que sí. Silencio. Luego colgó. Su hermano también me escribió, por WhatsApp. Un mensaje más corto, directo, sin emotividad: lo siento, no sabía nada. Hiciste bien. Lo leí varias veces. Respondí con un simple gracias. Las semanas siguientes pasaron lentas. Volví a una rutina que no reconocía. Dormía mal, comía solo, el piso me parecía más grande de lo que era. Pero cada vez que dudaba si había ido demasiado lejos, recordaba su cara la noche que me confesó que otro la hacía sentir viva. Recordaba el tono, no el contenido. Ese desprecio disfrazado de sinceridad. Esa sensación de que todo lo nuestro le importaba poco. Y entonces me quedaba tranquilo, porque sabía que ella no había tenido reparo en traicionar ni en mentir, solo en perder el control de la situación. No planeé verla otra vez, pero 3 semanas después, Silvia me escribió un mensaje pidiéndome que habláramos en persona. No dijo por qué, no pidió perdón, no insinuó reconciliación. Solo me dijo que necesitaba cerrar las cosas bien, sin reproches, sin venganzas, sin odio. Al principio lo ignoré. Lo leí y dejé el teléfono sobre la mesa. Pero por dentro me carcomía la necesidad de escucharla con la cabeza fría, de ponerle punto final sin el sabor amargo de la última vez. Acepté verla, con una sola condición: que viniera a casa a recoger el resto de sus cosas y que lo habláramos de frente, sin rodeos ni sentimentalismos. Ella aceptó. Llegó un viernes por la tarde. Se notaba que había perdido peso, que no dormía bien, que algo dentro de ella se había roto también. Pero no lo mencioné. No me interesaba su estado emocional, al menos no de la forma en que ella parecía esperarlo. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro, y hubo un silencio largo que ninguno se atrevía a cortar. Fui yo quien rompió la pausa. Dime lo que tengas que decir. Sin rodeos. Silvia respiró hondo, como si se estuviera preparando para una confesión más difícil que las anteriores. No esperaba que hicieras lo que hiciste, Luis. Nunca pensé que fueras capaz de destruir a alguien de esa forma. ¿De verdad crees que fui yo quien lo destruyó? Lo tuyo con él llevaba meses. Yo no inventé nada. Solo se lo mostré a la gente que tenía que saberlo. Perdió su trabajo. Le han abierto una investigación interna. No sé si podrá volver a ejercer. No me importa. Ese tipo sabía que tú estabas casada. Sabía que estabas mintiendo. Y aún así siguió adelante. Que asuma las consecuencias, igual que tú. Ella bajó la vista, apretó los labios y asintió, como si ya no tuviera energía para discutir más. No estaba ahí para convencerme de nada, eso estaba claro. Estaba ahí para dejar algo atrás. No he venido a pedirte que volvamos ni a pedirte perdón, aunque debería. Lo sé. Solo quería que supieras que me equivoqué. Que pensé que estaba buscando algo que tú no me dabas, pero en realidad solo estaba huyendo de mí misma. Demasiado tarde para descubrirlo, ¿no crees? Ya perdiste todo. Y no solo por lo que hiciste. Por cómo lo hiciste. Por la forma en que mentiste,
manipulaste, y encima me miraste como si el problema fuera yo. No puedo cambiar nada de eso, Luis. Solo quería verte una última vez y cerrar esto bien. No quiero terminar odiándote. No me gustaría que tú también me odies. No te odio, Silvia. Ni siquiera siento nada ya. Lo que teníamos murió el día que cruzaste esa línea y decidiste no volver atrás. Lo enterraste con cada mentira, con cada excusa, con cada silencio. Se hizo otro silencio largo. Esta vez fue ella quien lo rompió. Voy a irme del país. Me ofrecieron un trabajo en Lisboa, en un centro privado. Nada fijo, pero es una oportunidad para empezar de cero. No me interesa tu futuro, Silvia. Ya no forma parte del mío. Asintió sin más. Se levantó, fue a la habitación, recogió un par de cajas con ropa y papeles, y volvió al salón. Me miró una última vez, con esa mezcla de tristeza y resignación que ya no podía tocarme. Gracias por dejarme hablar contigo, dijo antes de girarse hacia la puerta. No fue por ti. Fue por mí. Porque necesitaba escuchar con claridad lo que ya sabía. No hubo abrazo, ni apretón de manos, ni gesto de reconciliación. Salió de casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con tranquilidad, sin rabia, sin pena. Me senté en el sofá y dejé que el silencio llenara el espacio que antes ocupaban sus pasos, sus palabras, su olor. No me sentía victorioso, tampoco herido. Era como si por fin hubiera llegado el final real de algo que llevaba mucho tiempo agonizando. Esa noche dormí bien por primera vez en un mes. No soñé con ella, no desperté sobresaltado. Solo dormí, con la mente vacía, con el cuerpo en paz. El tipo de descanso que solo llega cuando uno ha dicho todo lo que tenía que decir, cuando ya no queda nada pendiente. El lunes siguiente me desperté temprano, no por obligación sino por costumbre. Preparé café, me duché, y me puse una camisa que no usaba desde hacía meses. Revisé correos, respondí mensajes del trabajo y hasta organicé una lista con cosas pendientes de la semana. No porque tuviera una motivación especial, sino porque no podía quedarme quieto. Cuando se rompe una rutina que ocupaba todo tu espacio, lo que queda no es el vacío, es el ruido constante de no saber qué hacer con tanto tiempo libre. A media mañana fui a ver a mi abogado para cerrar los últimos detalles del divorcio. Fue una reunión breve. Todo estaba claro, no había discusión sobre bienes, no había hijos de por medio, no había cuentas compartidas que no se pudieran dividir. Lo único que quedaba era firmar. Mientras lo hacía, sentí una mezcla rara de ligereza y fastidio. No fue dolor. Fue más como cerrar la puerta de una oficina en la que ya no querías trabajar desde hace tiempo. Esa noche me llamó Marcos, un amigo que había dejado de frecuentar en los últimos años. Me preguntó si quería cenar, charlar un rato, despejarme. Dudé, pero terminé aceptando. Nos encontramos en un bar pequeño de la Latina, pedimos unas cervezas y hablamos de todo menos de Silvia. Me escuchó cuando por fin decidí contarle todo lo que había pasado. No me interrumpió, no opinó, no soltó frases típicas. Solo asintió y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Al final lo más jodido no es que te engañen, es darte cuenta de que estuviste compartiendo tu vida con alguien que no tenía ningún problema en hacerlo. Tenía razón. Esa era la verdadera herida. No la infidelidad en sí, sino la facilidad con la que ella había deshecho todo, como si no valiera nada. Me quedé pensando en eso durante días. Empecé a recordar momentos, situaciones que había pasado por alto, detalles que no quise ver. Silvia no había cambiado de la noche a la mañana. Su forma de distanciarse,
su frialdad, sus respuestas automáticas, todo eso ya estaba ahí, solo que yo no quise verlo. Y lo más duro fue entender que en algún momento dejé de importar. No porque hiciera algo malo, sino porque dejó de elegirme. Un viernes por la tarde, mientras recogía unos papeles viejos de un cajón, encontré una carta que ella me había escrito hace 5 años, en nuestro aniversario. No era una gran declaración de amor, pero hablaba de planes, de sueños, de la vida que queríamos construir juntos. La leí 2 veces, no con nostalgia, sino con incredulidad. ¿Cómo se puede pasar de eso a lo que terminó siendo? Rompí la carta y la tiré. No porque me doliera leerla, sino porque ya no representaba nada. Era parte de una etapa cerrada. Con el paso de los días dejé de pensar en Silvia cada hora. Ya no revisaba sus redes, no preguntaba por ella, no sentía esa necesidad de entender qué hacía o con quién estaba. Había un proceso lento, pero firme, de dejarla atrás. Me enfoqué en mí, en volver a estar bien sin necesidad de nadie. Me apunté a un curso de cocina, salí un par de veces con compañeros del trabajo y hasta hablé con una antigua amiga de la universidad con la que había perdido contacto. No buscaba reemplazos, ni distracciones. Solo recuperar la capacidad de estar tranquilo sin esperar nada de nadie. Un domingo, mientras caminaba por el retiro, me encontré con Clara, una compañera del instituto de Silvia que conocía de vista. Me saludó con naturalidad, como si no supiera todo lo que había pasado, pero no tardó en hacer el comentario inevitable. Siento mucho lo que pasó con Silvia. Nadie se lo esperaba. No respondí de inmediato. Pensé en lo que realmente sentía y le dije. Yo tampoco me lo esperaba, pero supongo que eso es parte del problema. Uno espera siempre lo mejor, incluso cuando ya está viendo lo peor. Ella sintió con una sonrisa incómoda y cambió de tema. Hablamos unos minutos más, después nos despedimos, y seguí mi camino. Pero esa frase quedó rebotando en mi cabeza. Me di cuenta de que ya no me dolía repetirlo, ya no era un peso, era simplemente un hecho. Algo que pasó, que cambió mi vida, pero que ya no me definía. Han pasado casi 4 semanas desde que Silvia salió por última vez de casa. No tengo intención de buscar venganza, ni de saber si le va bien o mal. Tampoco quiero hablar de ella con nadie. Lo que tuvimos terminó, y aunque me costó aceptarlo, ya forma parte de otra etapa. No fue una historia feliz, pero tampoco fue una pérdida total. Aprendí a ver con más claridad, a no idealizar, a no dar por sentado que la estabilidad es lo mismo que la conexión. Ahora sé que puedo seguir solo, que no necesito a nadie que no me elija con la misma certeza con la que yo elijo. Y eso, aunque suene poco, es lo más valioso que me quedó.